Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de contenido político, social y cultural de Popular Televisión Galicia. Hoy es viernes 10 de febrero de 2012. Nos acompaña en la mesa de trabajo doña María Trigo, es abogada y representa al Foro de la Familia de Galicia. ¿Qué tal, doña María? Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, muchísimas gracias por invitarme. En la esquina de la mesa, don Javier Aguado, representa a la asociación Red Madre. ¿Qué tal, don Javier? Buenas noches, bienvenido. Muy bien, muy buenas noches, Magdalena. Gracias. A mi izquierda, don Alfonso de la Vega, es escritor. ¿Qué tal, don Alfonso? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, bien hallados todos, muchas gracias por y en la esquina de la mesa, doña Elvia Temprano, es ginecóloga. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Magdalena. Bien, pues una ginecóloga, un escritor, una abogada que además representa en Galicia al Foro de la Familia y un antiabortista que representa a Red Madre. Hoy vamos a hacer un monográfico sobre el aborto. Sabe que los viernes dedicamos a tratar monográficamente un tema importante, un tema candente, y este lo merece. Hay demasiadas dudas, sobre todo salió nuevamente a la palestra a raíz del pronunciamiento del ministro Gallardón, que nos ha dicho, según iba en el programa electoral del Partido Popular, que habría una reforma, una derogación de la actual ley del aborto. Queremos preguntarnos si es una vuelta a la ley del 85, todavía no sabemos muy bien cómo se va a desarrollar, pero siempre es un buen momento para hablar de un tema como este. Puede empezar cualquiera de los dos. Desde luego quiero decir que aquí todos somos pro vida, todos somos antiabortistas. No vamos a tener un debate de estos al uso de aborto sí, aborto no. No, aborto no, nunca, en ninguna circunstancia, y defendemos la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Doña María. Pues yo querría, para empezar, pues felicitar al ministro de Justicia por esta declaración, por esta intención de reformar la ley actual del aborto. No podemos con ello pensar que, lógicamente, se va a abolir el aborto en España, pero es un paso adelante. Me parece fenomenal que por parte del Ministerio de Justicia se tienda a poner de manifiesto de nuevo los preceptos que ha establecido la sentencia del Tribunal Constitucional. Establecer el derecho constitucionalmente protegido a la vida que tiene el embrión y hacerlo en todos aquellos supuestos en los que hasta ahora, por una ley de plazos, estaba desprotegido el ser humano. Porque lo que no podemos olvidar es que desde el momento de la concepción existe un ser humano. No hay un ser vivo que no es humano, que sería de otra categoría, que dependiendo del momento en el que nos encontremos, pues somos una lagartija, un ratoncito o un niño. Somos siempre una persona humana. Entonces, desde esa perspectiva, que podamos volver a poner las cosas un poco más claras, volver a defender como derecho constitucionalmente protegido la vida del ser humano desde el momento de la concepción, me parece estupendo. Pero, lógicamente, es un paso adelante, no es lo definitivo. Tendremos que seguir luchando para que en algún momento pues, se pueda abolir de nuevo cualquier espacio que pueda dar lugar al aborto. ¿Y doctora? Lo que me parece interesante es definir por qué es tan importante la fecundación. En la fecundación se dan de una vez por todas los cambios cualitativos y posteriormente solamente se van a dar cuantitativos. ¿Cuáles son estos tres cambios tan importantes cualitativos? Uno de ellos es que después de la fusión de gametos, ese nuevo ser tiene un ADN propio, que no va a ser compartido por nadie nunca, ni en los gemelos univitelinos. Se fija también el sexo genético. No es elegible el sexo, o sea, genéticamente eres hombre o eres mujer, genéticamente. Y luego, a partir de la fecundación, empieza un programa que se va a ir desarrollando y que va a terminar con la muerte. Y a partir de la fecundación, ¿cuánto dura? Yo a veces he visto con alguna película, algún reportaje, unas cifras que son aproximadas, pero yo creo que con la in vitro sí que tenemos una seguridad más o menos de horas in vivo, no in vitro sino in vivo,
que serán muy semejantes a las de in vitro. Aproximadamente entre 20 y 22 horas. Ese es el tiempo que tarda en la fusión. A partir de ese momento, un día, vamos a poner así más redondo, un día, ya hay un nuevo ser humano. Y a partir de ahí son cambios cuantitativos, de crecimiento, de desarrollo. Por eso es tan importante la fecundación. Don Javier. Sí, bueno, pues yo desde Red Madre y bueno, a mí personalmente, pues en relación a la pregunta que doña Madalena usted ha comentado en relación a una posible modificación de la ley, desde luego todos anhelamos, yo y Red Madre, anhelamos pues que realmente se proteja de una vez la vida en España. Cualquier cambio, lógicamente, va a ser positivo. El retrotraernos a la ley del año 85 es un paso positivo, pero creemos que no es suficiente. Y si nos volvemos a la ley anterior de los tres supuestos, pues por lo menos lo que nosotros pedimos, que haya un poco de seriedad y que la Administración vigile que no sea un coladero como lo era antes, porque era un auténtico coladero, ¿no? Y por todo sabido pues, que ha habido pues, casos pues, de abortos ilegales, fuera de plazo, casi a los 8 meses, 7 meses, y eso realmente no puede ser. Nosotros, desde Red Madre, pues, al estar en contacto con la problemática diaria de las mujeres, de las familias, de las chicas, pues consideramos que los cambios deben ir en el sentido de apoyar a las madres también, ¿no? Es muy significativo que desde Red Madre a todas las madres, todas las mujeres embarazadas, muchas de ellas adolescentes, con riesgo de abortar, una vez son ayudadas, la estadística nos dice que un 80%, que es una cifra impresionante, un 80% decide seguir adelante con el embarazo. Esto demuestra que realmente la mujer, cuando se siente apoyada por la sociedad, por su entorno familiar, que es lo más importante, pues realmente optaría por la vida, sin lugar a dudas, en un porcentaje altísimo, ¿no? También han dicho que sí, que van a estar muy vigilantes para que se cumplan específicamente esos supuestos y no sea un coladero como lo que ocurría con la ley del 85. De todas formas, a mí me parece que hay algo que es desde luego ya un gran avance, y es el que vuelva a ser un delito el aborto, despenalizado en esos supuestos, porque es que esta ley pues había dicho que era un derecho, ¿no? Don Alfonso de la Vega. Pues, bueno, gracias por invitarme. Yo no, a diferencia de los otros queridos contertulios de hoy, no tengo una especialización en este asunto. Sí me plantea, desde el punto de vista de la conciencia, como ciudadano, como persona... Déjeme que le diga por qué le invité. Sí. Yo quería, y de hecho le pregunté, cuando estábamos en los preliminares de la preparación del programa, yo le pregunté a María por alguien que fuera ateo, que no practicara ninguna religión, y bueno, porque es que a veces no, casi es, en general se dice que, bueno, que lo del aborto sí, tal, que es una cuestión religiosa, y es que los católicos tal. Entonces yo siempre pongo el ejemplo... Bueno, se une mucho a la Iglesia Católica. Sí, pero yo siempre pongo el ejemplo de personas ateas, que aunque no abundan, sí hay, uno de los grandes defensores de la vida es ateo y es el director de Il Foglio, ¿no? en Italia. No apareció ningún ateo, pero sí hemos querido que estuviera Alfonso de la Vega. No es ateo. No, es que ni representaría a nadie aunque lo fuera. Déjeme que explique, claro, nada más no quiero decir que es ateo, pero sí que no es católico, que es espiritualista universal y que desde luego le interesa la conciencia y todo eso. O sea, yo, bueno, en fin, no soy espiritualista, yo pues trato de formar mi conciencia a lo largo de la tradición, entre ellas el cristianismo, que tiene grandes logros, la historia comparada de las religiones, también la moral ilustrada. Precisamente yo había traído unas citas de uno de los representantes de la moral ilustrada, que era el barón Holbach, que escribió un libro muy importante a finales del siglo XVIII, que se publicó en español en 1812, o sea, justo hace dos siglos. Pero precisamente para tratar de ilustrar que no es una cuestión religiosa en el sentido de una determinada confesión. Es una cuestión que tiene que ver, en todo caso, de ser religiosa con lo luminoso, o sea, con el sentido del misterio tremendo que significa que es la vida humana y que es la espiritualidad y que es el sentido último de la existencia, que es una cosa que se plantean o se debe plantear toda persona que intente inspirar su conducta en principios éticos de orden superior, independientemente de su confesión religiosa.
¿Qué puedo decir? Que desde el punto de vista de la conciencia, desde el punto de vista no aconfesional, se pretende la moral que se base en, por decir una cita de Blanc Holbach, la moral es el arte de hacer al hombre feliz por medio del conocimiento y práctica de sus deberes, no de sus derechos. Entonces entra aquí una cuestión: ¿cuáles son los deberes de un hombre o evidentemente de una mujer? ¿Cuáles son los deberes de una persona? ¿Qué es lo justo? Porque precisamente en ese sentido de la justicia está su propia felicidad. Como veis, como ven, estoy tratando de separar lo que es la legislación de un determinado Estado con lo que es el sentido último de la moral, que es que tiene que ver, cuyo teatro es la conciencia, cuyo ámbito es la conciencia. Entonces, desde el punto de vista de mi conciencia, entiendo que debemos separar una cosa de otra. Para mí, el aborto no es un derecho ni nunca puede ser un derecho, en la medida que atenta contra la vida. Y por tanto, yo, como además yo por mi profesión de ingeniero agrónomo, trato de mantener la vida en un cierto aspecto, pues no entiendo no puede ser un derecho. Otra cuestión distinta, a mi juicio, es si en una determinada situación histórica las determinadas cosas que no es un derecho deben estar penalizadas en determinados casos. Y eso es otra cuestión. Puede parecer que esto es una cuestión escolástica, hipócrita, es decir, bueno, al feto lo van a matar de todas maneras, pero entiendo que no es lo mismo que se considere un derecho la muerte de un feto, que se considere que eso que está mal desde el punto de vista de la conciencia se vea penalizado, se vea perseguido penalmente por un sistema jurídico penal, en determinados supuestos, que sería la cuestión. Entonces, desde un punto, en una escala, desde el aborto vale siempre al aborto no vale nunca, habría que ver, desde mi punto de vista, del punto de vista legal, no del punto de vista de la conciencia, que entiendo que el aborto está mal siempre, en principio, cuáles serían los casos en los que podría estar despenalizado o no, que es lo que entiendo que para una persona que no se inspire en una determinada confesión religiosa, que ya le dice, no, pues esto está bien o está mal, ¿no? Eso no sé si explica, un poco el resumen de la situación. Quedó perfectamente explicado. Al hilo de ese argumento, sí que querría hacerle una pregunta a la doctora Temprano, y es que efectivamente caben tres supuestos. Sí. Tres supuestos en donde quizá el más llamativo, el que más entiende la gente común es... puede ser tres, pero puede ser cinco, puede ser cinco, puede ser dos. En este momento, él no especifica, ¿no? En cuanto a leyes, hay tres casos que son en donde se permitiría el aborto. Y uno de ellos, el más común, es la lucha entre la vida de la madre y la vida del bebé. Sí. Y yo lo que le querría preguntar a la doctora Temprano, ¿cuántos casos existen hoy en día, con todos los avances científicos, en donde se pueda llegar a dar realmente ese debate? Sí, es que además ese debate no existe, claro, porque siempre se ha resuelto con un axioma que en la clínica es lo que hemos aplicado durante muchos años, y es que si hay un conflicto, que no suele ser en el primer trimestre, suele ser más adelante, generalmente, si se tiene que dar una medicación a la madre que indirectamente vaya para una muerte fetal, en un caso grave, se debe hacer. Lo que no se debe hacer nunca es una acción directamente letal para el feto, directamente letal. Entonces, el otro día Gallardón, yo no estaba de acuerdo en lo que dijo, dice, es que hay un conflicto en el sentido, aunque sea de salud. No se puede ser lo que se ha dicho durante muchos años, que el feto es un injusto agresor. ¿Cómo que es un injusto agresor? O sea, el cajón desastre de los tres supuestos durante muchos años ha sido la parte psicológica. Pero con la farmacología que tenemos actualmente, ¿cómo en psiquiatría no va a haber medicaciones perfectas para sacar de un bache depresivo a una mujer y ponerla en condiciones de que siga adelante en el embarazo? Yo es que no me lo creo. Claro, es que yo lo que creo es que falta esta información veraz de alguien profesional que nos explique las cosas. En este libro que tienen ustedes aquí, que bueno, pues tuve el enorme placer de publicar hace 2 años, yo precisamente digo esto, que prácticamente no se da, y que en el caso de que esté en peligro la madre, que los médicos tienen unos protocolos en el que efectivamente se medica a la madre, si a consecuencia el hijo muere,
Mala suerte, mala suerte, pero no se perseguía el fin de... Es un poco juega un poco aquí la intención. Tú no quieres que el niño muera, pero muere como consecuencia de medicar a la mamá. Quiero lanzarles esta pregunta. En las sociedades primitivas se eliminaba a los hijos no deseados. La sociedad del siglo XXI también elimina a los hijos no deseados por medio del aborto. ¿Estamos volviendo a la barbarie, aunque aparentemente seamos una sociedad civilizada? Yo pienso que sí, con una diferencia. En la antigüedad pues, no había doctoras como doña Elvia, ni científicos que ciertamente actualmente, pues unánimemente, establecen que desde el momento de la fecundación hay un nuevo ser vivo. Antiguamente, pues a lo mejor era corriente el infanticidio o el aborto en sí, me imagino que por ingestión de pócimas vía oral, pero desde luego ahora mismo la ciencia es unánime en este sentido, y de hecho los abortistas no se apoyan ya, porque es una falacia, no se apoyan en que no hay un ser vivo desde el momento de la concepción, se han apoyado pues en supuestos como pueda ser el que hemos hablado del peligro para la vida, que son muy difíciles de dar, una violación, que a veces también, bueno, tristemente, también puede ocurrir, pero en muy pocos casos. 0,04 me parece. Efectivamente. Y luego el riesgo para la salud psíquica, que eso es lo que hemos hablado, eso ha sido realmente el coladero. Pero hoy en día, pues bueno, yo quiero dar una cifra porque hoy estuve recopilando los datos y me parece una cifra tremenda, ¿no? Aunque desde Red Madre nos consideramos muy positivos y ayudamos a las madres y a las familias. En España, desde la despenalización del año 85, ha habido 1.675.000 abortos, que es una cantidad, para mí es brutal, que considero que, bueno, que debería movilizar un poquito la conciencia de las personas de bien en España. Mucho más que los accidentes de carretera y que otro tipo de muertes. Y muchas guerras que tristemente pues, hemos sufrido aquí en España. Así es. O sea que bueno, es una cifra que creo que es... ¿Esta pregunta la considera de alguna manera subversiva, la considera impropia como para hacerla en la calle? Yo pienso que no. Bueno, pues, no pienso que sea subversiva ni... Sí. Bueno, pues ni la periodista no la quiso hacer, dice que bueno, que es opinar demasiado y que... Bien, ¿estamos volviendo a la barbarie? Yo creo que lo que la sociedad que vivimos nos propicia a todos una individualidad que a veces pasa fácilmente por encima de las otras individualidades. Nos estamos volviendo más inmisericordes. Estamos siendo más fríos ante los demás y entonces el bien propio se considera que tiene que primar sobre el bien ajeno. Somos más hedonistas, más utilitaristas, más... No sé, hemos perdido la empatía. Yo cuando visito Latinoamérica, que tengo relación con varios países de Latinoamérica, añoro ese conversar del latinoamericano, que lo hemos perdido. Yo he venido ahora en el tren. Pues he venido con una estudiante, que se lo he preguntado al final, una estudiante de psicología de 5º año de Santiago, que se bajó en Santiago, pero la he tenido todo el tiempo oyendo música y con el móvil. No le he podido dirigir ni la palabra hasta el final. Eso aísla, y aísla cuando hay un embarazo, es mi práctica clínica, que no escuchamos, no se escucha. La persona que tiene una capacidad de escuchar encontrará la ayuda necesaria para salir. Pero no escuchamos. Yo he hablado con mujeres con un embarazo en crisis y no quieren, es que no quieren, o sea, no quieren pero ni físicamente, o sea, se van, no quieren escuchar, quieren solucionarlo de momento pensando que lo van a borrar. Pero luego está haciendo el aborto, que quizá lo hablamos en otro momento. Sí, porque usted tiene, digamos, experiencia con personas, mujeres que han abortado y que luego, bueno, pues son víctimas del síndrome posaborto, ¿no? Síndrome posaborto. Tengo ahora, no ha sido el aborto aquí, no ha sido en otro país, más de un aborto ha tenido, y a los 5 o 6 años ha empezado a tener depresiones, a tener problemas familiares, inmotivados de momento, y ha tenido que tener una reeducación psicológica y ha sido un síndrome de posaborto.
incluso problemas de pareja, divorcios Sí, y separaciones, sí, mucho. sí. El doctor Verdier, por ejemplo, cuando recibe en su consulta, que es psiquiatra, cuando recibe en su consulta a una persona que padece, tiene alguno de estas secuelas, le pregunta, hasta que llega a la causa, que es precisamente esto muchas veces. Pero yo también lo he visto en un varón. En México, hace unos 4 años, estábamos en un congreso pro vida y en una de las sesiones tenía yo un señor al lado, de campo, aspecto de campo, y al final de la sesión me coge la mano y me dice, ¿usted me puede perdonar? Dije, ¿yo? Y dice, mire, le voy a contar. Yo cuando mi mujer tenía el tercer hijo, iba a tener el tercer hijo y quedó embarazada, yo le dije que abortara. Hice todo lo posible porque abortara, pero no abortó. Y ahora mi hija tiene 20 años, mi hija lo sabe y me lo recrimina. Dice, y yo lo que he hecho es, todo mi saber, era fisioterapeuta, del campo, pero fisioterapeuta. Dice, yo todo mi saber lo pongo a disposición de Provida y de ayudar a la gente en compensación. Es que es curioso, es que sí, precisamente, yo hablo siempre y en el libro lo cuento, de que afecta no solamente a la mujer que aborta, sino que afecta al marido y afecta a los hermanitos, sí. Bueno, yo creo que lo que estaba diciendo doña Elvia conecta con lo que hablaba antes del concepto de la felicidad, ¿no? O sea, realmente, por lo que se sabe, yo no soy especialista en ese asunto como profesional, pero sí se sabe que no es una cosa neutra. O sea, tiene unas consecuencias notables, a veces puede ser incluso físicas en determinadas cosas, pero en todo caso tiene unas consecuencias notables desde el punto de vista psicológico casi siempre. Y entonces es incompatible de algún modo con el concepto de la felicidad en el sentido de estar a gusto con la propia conciencia. Ahora bien, hay un aspecto, retomando la pregunta sobre la barbarie, yo creo que uno de los problemas de la sociedad actual es el sentido de la pérdida de la tradición espiritual, y no me refiero a ninguna confesión religiosa, la pérdida de la tradición espiritual, y la pérdida, el no ir a la conciencia, esa falta de diálogo con la conciencia, en el sentido, yo tengo la certeza de que realmente nosotros tenemos implantado, el ser humano lleva en su alma, en su conciencia, como queramos llamarlo, en su espiritualidad, tiene un sentido de lo que está bien y lo que está mal, más allá de los códigos concretos de tipo positivo, que tienen un aspecto también histórico, contingente, respecto a la naturaleza, respecto a una serie de cuestiones, pero hay una idea profunda en el hombre que significa lo que está bien y lo que está mal. Entonces, me parece que la pérdida de la tradición, y cuando digo la tradición, insisto, no me refiero a la confesión, en el caso de Europa y de España, del cristianismo, del catolicismo, me refiero a la tradición en el sentido espiritual más amplio y dependiendo de cada nación, de cada cultura. Hipócrates no era... Evidentemente, hizo un juramento, ¿no? Hizo un juramento. Y realmente, incluso en otra época, en la forma de la medicina tradicional griega, que estaba ligada a este mundo espiritual, una de las formas de curación era mediante la hipnosis en el sueño, la escuela de Escolapio, que es muy interesante. Pero vamos con la vida, pero que tiene que ver con eso, realmente. Es que tiene que ver Alfonso, como es filósofo, tiene que ver con eso precisamente, ¿no? Con el sentido último de la identidad de una persona, que desde mi punto de vista, yo en la medida que he podido llegar a alguna certeza en la vida, que son pocas, tiene un componente espiritual. Yo entiendo que el hombre es un alma viviente, y con esto alma no me refiero al alma del cristianismo, y entonces lo que está bien y lo que está mal, tiene un componente y que Hipócrates, que médico que vivió en el siglo V a.C., decía efectivamente que no le daría a ninguna mujer nada para abortar, ni a nadie para que pusiera fin a su vida. Por eso, bueno... Pero Magdalena, pero eso no significa... pero vamos a ver, pero eso no, lo que estoy diciendo es lo que yo opino. Y vamos a aterrizar eso no significa que haya un un sistema legal distinto, abierto a otras concepciones, que yo no comparto, pero que, bueno, que puedo respetar en un cierto sentido, y entonces desde ese punto de vista decir, bueno, vamos a separar lo que es el ámbito de mi conciencia de lo que es la regulación penal, estamos hablando, no que esté bien o mal, sobre sino todo penal, porque sabemos que las leyes no siempre son justas. En determinados supuestos, y entonces los supuestos son desde el peligro para la vida de la madre, más o menos es cierto. ¿Que no se da? No se da, los casos de violación, que suelen ser muy pocos, parece
ser los que se Yo no estoy de acuerdo con el caso de violación. No sé si habéis visto la película de El sexo tiene un precio. No. Pues ya te la dejaré. Sinceramente, yo no. Es que merece la pena. Bueno, pues la que lleva la película es una mujer que fue producto de una violación. La madre no podía quedarse con la niña, fue una niña, la dio en adopción y ha hecho una labor en Estados Unidos a favor de la vida. Esa hija de una violación, claro, es una situación muy dura, pero es que el ser vivo que viene detrás no tiene culpa. No tiene la culpa, no tiene culpa por violación. Pero luego aparte, si vamos a hablar de la mujer sufriría un síndrome de estrés postraumático, síndrome posaborto debido a la violación por un lado, y que por el aborto por se le otro. sumaría por el acto violento de abortar. Claro. Entonces la mujer sería prácticamente irrecuperable. Pero Doña María, Magdalena, vamos a centrarnos en esa película. No se queda la violada, no se queda con la niña, la da en adopción. Sí. Pero no la mata. Claro. O sea, hay soluciones. Que no quiere verla porque le recuerda la escena. Bueno, pues ponla en las mejores manos. No sé, claro, por eso es importante que dejemos un pozo en la gente de el aborto no, nunca. Pero soluciones mejores. Claro, alternativas. por supuesto que sí. No y alternativas a la adopción. No, yo quería concretar algo que comentaba antes, porque me parece estupendo basarse en esa tradición, sea o no de la Iglesia Católica. Pero yo concretaría en la Iglesia Católica también, porque la Iglesia Católica es la que ha puesto orden a aquella sociedad primitiva, la que ha regulado... En unos ámbitos históricos. La que ha regulado toda una serie de secuencias y toda una serie de situaciones que se han visto como un progreso para la sociedad y que ahora mismo los llamados progresistas nos quieren hacer volver a la situación anterior. Entonces, efectivamente, no hay por qué unirlo, llevarlo parejo a la Iglesia Católica, pero tampoco podemos olvidar que la Iglesia Católica es la que ha hecho mucho en favor de la vida, del matrimonio, de la familia. Evidentemente, claro. Eso no lo podemos, porque parece como que a veces estamos un poco acomplejados de que haya No es cierto. Y hay que reconocer que la Iglesia efectivamente acabó con la barbarie en este ámbito y en otros, incluso erradicó el canibalismo de algunos lugares de América cuando fueron los conquistadores. Una pregunta que quiero lanzar: ¿encuentra lógico que una sociedad, es otra de las preguntas que estaban preparadas para la calle, ¿encuentra lógico que una sociedad que se llena la boca hablando de derechos humanos y de los derechos de la infancia elimine a los seres más indefensos, los no nacidos? Bueno, ya prácticamente la hemos contestado, ¿no? Privar a un bebé en gestación del derecho a la vida porque tiene alguna malformación, ¿le parece progresista? ¿Cree que es un avance social? ¿Qué ocurre cuando se detecta alguna malformación? En los supuestos que además es que oficialmente casi te obligan a que la opción es el aborto. Depende mucho quién esté en la consulta. Bien. En la práctica clínica es completamente distinto. Estadísticamente está comprobado que una mujer que tiene defectos severos de desarrollo embrionario, el índice de mayor tendencia al aborto es de las biólogas, a nivel internacional. No de la ginecóloga o del ginecólogo, sino de las biólogas, que están en los procesos a veces, pues, o de in vitro, o que forman parte de un equipo del hospital y todo esto. Eso es en general. Pero luego depende mucho cómo hables con las personas. Claro, primero, siempre la reproducción es cosa de dos, por favor, de dos. Porque la mujer, bueno, la mujer no, la responsabilidad es compartida, porque es que los cromosomas son 23 y 23. Pero eso sí que hay igualdad ahí, ¿eh? Sí. Igualdad, exactamente igualdad. Y tendrá que haber una igualdad también en la responsabilidad. Entonces, de cómo hables y ver soluciones. Por ejemplo, para síndrome de Down, la mejor solución para que no aborte es que hablen con familias que tengan Down, que hablen con las asociaciones Down, y que mujeres que han tenido, que ya tienen un tiempo viviendo con Down, expliquen y apoyen el síndrome de Down. La verdad es que cada vez quedan menos, porque claro, con el cribaje que se está haciendo, pues, prenatal, pero es que no se puede llegar a una mentalidad en este momento de decir síndrome de Down, aborto. Y es una opinión pública a nivel de los ginecólogos, se está haciendo en muchos, no te digo que sean todos, pero bastantes, una medicina defensiva, que si yo no lo propongo, luego veremos a ver la que me cae después, con una reclamación. Pues no.
No. La naturaleza también tiene una sabiduría limitada, tampoco es 100%, pero es decir, que si la malformación es muy severa, generalmente ese embarazo a veces no llega a término. No llega a término. No llega a término. Hay sobre todo en el primer trimestre, hay una selección natural, que hay muchos abortos espontáneos que son productos de alteraciones genéticas severas. Pero que debemos dejar, aunque nos adviertan, que ese embarazo llegue a término. No sé si vieron ustedes, hablando de películas, La última cima, lo que cuenta una de las historias del padre Pablo, que es precisamente gallego, de Orense. Bueno, pues cuenta una de las mujeres que convivía mucho con él, tenía mucha relación con él, que se quedó embarazada y le dijeron que bueno, que esa niña que no llegaría ni siquiera a nacer. Bueno, pues porque sabían que no, y que si nacía viviría muy poquitos días. Bueno, pues esa niña efectivamente le aconsejaban el aborto, estás tonta, bueno, pues efectivamente llevó el embarazo a término, nació la niña, duró, me parece, no sé si 10 o 15 días, y llegó el padre Pablo con un ramo de rosas y dice, ¿cómo la vas a llamar? Y dice la madre, no sé, dice, no, tiene que llamarse Blanca. Y la bautizó el padre Pablo. Y sabían que la niña pues iba a durar pues unos días o ni siquiera llegar a nacer, ¿no? Y a mí me parece que esto hay que decirlo porque tenemos que dejar un pozo en la sociedad para no deshacernos de estos niños, ¿no? Y claro, yo abogaría por una mejor información y que la gente no se asuste y que hable con personas que tienen niños, porque luego una cosa que tienen estos padres es que dan gracias a Dios porque los consideran una bendición. Yo he hablado con muchos y es trabajo, que duda cabe, pero bueno, pues... No, yo planteaba antes, ¿cuántos casos hay? Usted viene de entrevistadora hoy, ¿no? No, lo que pasa es que como es un tema en el que realmente falta mucha información y tenemos a una contertulia que sabe tanto, pues realmente, vamos a ver, ¿cuántos casos hay en los que se aborta porque se dice, bueno, el niño viene con espina bífida y por lo tanto no es viable? Hay operación intrauterina. Y en cambio, ahora mismo hay esa operación y se podría salvar. Claro, es que, vamos a ver, las limitaciones médicas son muy distintas según los países y según los medios que se tengan. Es muy distinto. Actualmente, cuando hay una alteración del tipo que sea, vamos, embrionaria, generalmente se va también a una segunda opinión, que haya una segunda opinión ecográfica, por ejemplo, una segunda opinión. Pero claro, ahora con la 3D y la 4D, la verdad es que es una perfección de diagnóstico, es muy exacto, suele ser muy exacto el diagnóstico, eso es así. Pero bueno, que siempre habrá que buscar soluciones alternativas, claro, la enfermedad, sobre todo con un recién nacido, es muy dura, la verdad, no es igual que cuando ya la gente tiene una edad y enferma. Pero claro, también la sociedad tendríamos que apoyar para que hubiera entidades de un apoyo real para casos de enfermedad de los recién nacidos y de niños. Y luego una opción, tampoco quiero, la acogida. Las familias de acogida. Sí. Bueno, luego más adelante... Pero sobre todo la adopción, ¿no? Sí, la adopción. Hay que fomentar la adopción. Pero la acogida es más suave, es mejor porque te soluciona el nudo de entrada que puedes tener durante unos años para poder hacerte cargo de ese recién nacido. Pero no pierdes la paternidad o la maternidad, no la pierdes. Y hay unas películas que son muy buenas, que yo aconsejaría a la gente que las vea en su casa, porque... Dígalo, porque usted me hablaba mucho de las películas, que era bueno visionar, que había que visionar las cosas. Y usted hablaba precisamente de Blood Money y... hablaba de 3 películas, sí, o 4, vamos a ver 4. Las normas de la Casa de la Sidra. Dicen que es una película abortista, yo diría que no, porque se ve claramente esa chica que aborta y luego el novio tiene un problema que ya no va a poder tener hijos, nunca más, con él, claro, con él, con otro, ya, pero con él no. Luego, la película Bordadoras, una película francesa, es muy bonita, yo le aconsejo que vean Bordadoras. Es una película donde una ayuda lleva a otra ayuda y como los naipes se sostienen una a otra de manera beneficiosa y esa adolescente no aborta. Y la mujer
no se suicida. Es muy interesante, Bordadoras. Luego, la película Bella es un caso de acogida. ¿Por qué ofrece a esta chica con embarazo en crisis esa solución de la acogida? Porque la ha vivido en su casa. Tiene un hermano que ha sido está adoptado. Verástegui, sí. Claro. Y luego, Blood Money, yo no la he visto todavía. He visto trocitos en es internet. Es fuerte porque es de secuencias realmente de abortos reales. Hay un dato interesante. Toda la parte de organización y de guión está hecha por una sobrina de Martin Luther King. Sí, es muy interesante, y además con testimonios de personas que han trabajado en clínicas abortistas, hay muchos testimonios de arrepentidos, y también deja ver claramente cómo funciona la International Parenthood, que es un poco la matriz de todas las agencias, oficinas y despachos de planificación familiar en España. Don Javier Aguado. Quería decirles algo, lo de la espina bífida efectivamente se hace cirugía, ¿no? Cuando está en el útero materno. Hubo una vez un periodista en Estados Unidos por mostrar la operación de Samuel Armas, que es uno de esos niños en los que efectivamente se abrió el útero y fue operado de espina bífida. De maneras, y le quitaron el programa, Y yo lo cuento y digo, pero aquí en España prohibido mostrar la vida intrauterina en televisión. Pues en televisión, que se muestran todo tipo de imágenes, a él le censuraron el programa por eso, por mostrar algo tan bello, porque claro, mucha gente se cuestionaría, pero ¿qué pasa? Este niño de escasos meses es operado, o sea, y luego él lo decía en su reflexión, decía, es que operas a un ser de estos tan pequeños en el útero y tú lo estás tratando como un paciente, ¿cómo lo vas a abortar? Claro. Es que es un paciente. Es o sea, que está dentro de la barriga de su madre. Es que es un paciente, claro. Yo he oído de ciertas cosas que se han comentado. Importante, por ejemplo, desde Red Madre, no solamente ayudamos a las mujeres, lógicamente, para ayudarles a que no aborten, prestamos ayuda a mujeres que han abortado, tenemos voluntarias en Red Madre que han abortado, es decir, nosotros digamos que queremos ayudar a las personas, ¿no? Y sobre todo a las madres, ¿no? Una de las mayores valedoras de Red Madre en España es Esperanza Puente. Sí. Esperanza Puente, yo creo que con Jesús Poveda que siempre lo llevan preso el día no sé cómo se lo Pero Esperanza Puente es una señora que sufrió el aborto, lo sabe ella como nadie. Esperanza Puente es una persona que realiza los cursos de formación de Red Madre. Para las voluntarias. Yo soy voluntario, aparte de portavoz también, y realmente pues yo acudí a cursos de Red Madre, ¿no? Entonces es impresionante ver las secuelas que deja en una mujer el haber abortado, ¿no? Yo creo que tiene que ser tremendo, ¿no? Y muchas veces las secuelas son inconscientes, que muchas veces en sesiones con un psiquiatra pues empieza a escarbar y al final sale eso, ¿no? Pero la madre, o la madre que en su día abortó, no era consciente de que su problema realmente era pues, un aborto que había sufrido hace muchísimos años, ¿no? Es que en muchos casos nunca llegan a saberse, porque además el psiquiatra trata ese síndrome, esa dolencia, pero sin ir más atrás y no sabe nunca la causa. Muchas veces cuando hay un aborto hay un silencio sepulcral, ¿no? En las familias y en las personas, ¿no? Y como si, pues eso, claro que no es algo positivo. Y además eso, yo creo que nos demuestra que no es nada positivo para nadie, ¿no? Y bueno, en lo que hemos hablado, pues el tema de malformaciones, de violación, yo creo que el problema de España no son esos casos puntuales, poquito sintomáticos, casos no sé, desgarradores, ¿no? de situaciones pues límite, ¿no? El problema de España son los 100.000 abortos que hay al año, es decir, de esos 100.000 abortos pues habrá pues una decena o una veintena pues que tendrán cierto grado de pseudo justificación, pero el resto son, vamos, abortos puros y duros, es decir, que yo creo que en España, al ser un país de tradición pues occidental, cristiana, aunque yo pienso, siendo católico, que no es un tema de religión, es un tema de derechos humanos y de derecho natural y de conciencia y de que somos seres humanos y no animales, ¿no? La defensa de la vida. Pero yo creo que en España se ha utilizado ciertos supuestos muy
pues eso, muy sangrantes, muy límites para justificar el aborto. Y de hecho se empezó con esos 3 supuestos y al final fue barra libre, ¿no? Sí. O sea que bueno, yo creo que... Es que los colectivos antivida siempre utilizan esos casos límite para la niña de 10 años que fue violada por el señor, el chofer de la madre. Siempre utilizan estos casos límite para poner un poco contra las cuerdas a los jueces y propiciar el debate público. Pero todo esto viene de arriba, viene de la IPPF y ya lo tienen como norma. Claro, pero así como está mal matar, está mal robar, luego hay una legislación, hay una serie de atenuantes, hay una serie de eximentes que a nivel culpabilidad, a nivel dolo, a nivel pena, pues a una persona que haya cometido un delito, una actividad de este tipo, le puede eximir de la cárcel. O sea, el aborto no puede ser ajeno a estas generales de la ley, es decir, se puede perfectamente a nivel culpabilidad, a nivel responsabilidad penal, pues aplicar unas eximentes y unas atenuantes, pero sin perjuicio de que eso siga siendo un delito y lo que es moralmente o cívicamente pues esté mal, porque está mal matar, está mal robar, está mal pegar a otra persona, está mal insultar, está mal, pues bueno, pues muchísimas cosas que todos, al margen de nuestras creencias y de nuestra religión o de nuestro, no sé, ideal concreto, pues que convenimos que están mal, ¿no? Y que no hacen ningún bien a la humanidad, ¿no? Otra de las preguntas que tenía para la calle es si realmente la mujer está debidamente informada. Tiene su derecho, efectivamente, a estar informada, pero está debidamente informada de todo lo que le puede sobrevenir del síndrome posaborto, de que puede padecer esto y esto y esto, y que además que está matando una vida, que no es ni una manchita, ni un coágulo, ni algo así, un ser vivo pero no humano. ¿Está informada realmente? Medios de información hay, porque Internet se maneja por toda la gente joven y en Internet se puede informar de paso a paso lo que pasa cada día de un embarazo. Y el síndrome posaborto también está en Internet, O sea que información, lo que pasa es que muchas veces... Pero las mujeres que acuden a Internet buscan en general, a mí me han llamado a veces, para preguntarme que le ayude de algún sitio para ir a abortar porque se quedó embarazada y está haciendo una oposición ahora y no puede, por ejemplo. Ya, pero en esos casos hay que buscar la ayuda necesaria. Bueno, un caso reciente de hace unos 2 o 3 años, me la mandaron de Provida. Iba a abortar, estaba ya decidida, el novio, como es frecuente, le pagaba el aborto, porque es la generosidad del varón muchas veces es yo te pago el aborto, no te preocupes, aquí no pasa nada, yo te pago el aborto y ya está. Y el jefe también, ¿eh? ¿El jefe de quién? El jefe de chicas, sí. ¿Pero de chicas de casas? Chicas que se quedan embarazadas en empresas, por ejemplo. El jefe de la empresa. Claro, también. Puede ser el jefe y el padre también. Sí. Esto lo denuncia mucho Conrado, de Operación, ¿cómo se llama? Madrina. Sí. Bien, entonces yo cuando me entrevisté en el Corte Inglés, en la café de Corte Inglés con esa chica, me entrevisté, estuvimos hora y media hablando y yo la dije únicamente, búscate apoyos. ¿Quién te puede, en tu entorno, quién te puede apoyar? Dice, mira, si se lo digo a mi madre, no lo sabe, claro, pero si se lo digo a mi madre probablemente va a tener que hacer un cambio de trabajo, por horarios y tal, pero estaría dispuesta. Sé que mi madre lo haría, debía tener padres separados. Y digo, ¿y alguien más? A ver, dice, pues mira, la hermana de mi novio, que nos llevamos muy bien y tal, creo que si también se lo digo, también me puedo apoyar. Entonces, buscando esos apoyos, esa chica la perdí de vista, la vi solamente ese día, nada más, esa hora y media, y luego pasando visita en puérperas, en posparto, me la encuentro y me dice, ¿sabe quién soy? Aquella que nos vimos en el Corte Inglés. Estaba encantada con la niña, encantadísima. Claro, pero si todos están encantados, sí, incluso aunque la niña tuviera síndrome de Down. Doña María. Pues para eso existe Red Madre. Para eso existe Red Madre, porque desde el Foro de la Familia se sacó adelante una ILP, una iniciativa legislativa popular, que dio lugar a la Ley 5/2010, aquí en la Xunta de Galicia, y que se acaba de aprobar ahora, hace muy poquitos días, el Plan Integral en favor de la mujer. Y realmente todo lo que se propone en esa normativa es dar esa información que falta, porque si efectivamente existe en Internet mucha información y se puede acceder a todo tipo de información en Internet,
yo creo que realmente a la mujer no está debidamente informada. A lo mejor no quiere informarse, pero yo creo que todas estas cosas que hemos puesto sobre la mesa hoy en este programa, acerca pues de ese síndrome posaborto, de esos casos en donde realmente pues hay peligro para la salud o no llegan al público en general. Necesita más información y luego necesita también información de todos los servicios y de todas las ayudas que existen ya en la administración para esas mujeres que se encuentran con un embarazo imprevisto, con el que no contaban en ese momento, pero que existen ayudas, que existen casas de acogida, que existen ayudas a nivel educativo también, que se pueden pretender, además, por parte de Red Madre, muchos colaboradores, muchos voluntarios. Bueno, todo esto se ha conseguido que por parte de la Xunta haya sido aprobado y realmente, bueno, pues yo creo que en Galicia ahora mismo contamos con ese apoyo. Pero bueno, por parte de todos nosotros creo que tenemos la obligación de seguir dando mucha información. Yo reivindico sobre todo más participación de los medios de comunicación, porque efectivamente todo lo que ustedes hacen, si no se publicita, hay que publicitarlo y hay que informar a la gente. Y entonces, en este momento yo creo que los medios de comunicación son importantes. Y los medios de comunicación no solamente no informan, sino que hacen políticas, digamos, desedificantes. Por ejemplo, guiones de series para jóvenes, guiones de estas películas modernas de ahora, ¿no? Donde de repente una señora dice, no sé qué, me voy a abortar, pero te lo dice como si dices, mira, es que me voy a comer el cocido a tal sitio, ¿no? Entonces se ha relativizado todo mucho. Y entonces yo creo que hay que volver, digamos, a que las cosas tienen que volver a su sitio. Yo quería, respecto al tema de la información, yo quería hablar del lenguaje. Una cosa que se observa es el intentar eliminar sinónimos, que ya lo decía Orwell en 1984, al establecer una neolingua como un estado despótico, el intentar eliminar sinónimos de manera que se establezca un determinado término único para relacionarlo con un concepto, con una acción como pueda ser esta del aborto, ¿no? Como la interrupción voluntaria del embarazo, en vez de decir matar a un feto, por ejemplo. Sí, son los eufemismos. Pero, claro, entonces, desde el punto de vista verbal, habría que cuidar esto, de que no caigamos en la ausencia de los sinónimos. Pero a mí me parece que es mucho más contundente la imagen, por muy fuerte que sea la poesía o los grados extremos del discurso verbal, es más importante la imagen. Entonces la imagen probablemente es ver, que se puede ver en un pequeño móvil, ver el latir el corazón de un feto, ver la imagen de una criatura, aunque no tenga forma humana en ese momento aún. Y eso creo que es lo más contundente que se puede hacer desde el punto de vista del lenguaje. La imagen de un ser vivo que está ahí y que responde a estímulos, me parece que eso es fundamental, mucho más allá de cualquier discurso verbal y discursos que están intentando encubrir el lado tenebroso de una determinada realidad. En las clínicas abortistas, por razones despóticas, ¿no? En las clínicas abortistas tienen prohibido que la persona que va a abortar vea en pantalla a su niño. No en todas. No en todas, ¿sí? No en todas. En la mayoría. No en todas. Yo puedo decir... Es más, ahora están obligadas a que sí. No, y tienen en alguna, no es lo frecuente, pero en una clínica de La Coruña les dan una semana antes de esta ley que ha sido permisiva, pero han dado esos 3 días, que por lo menos esos 3 días algo habrá salvado, aunque por otra parte no ha salvado nada, pero bueno, pues en esa clínica de La Coruña les han dado una semana de que se lo piensen, antes de la ley, Segrelles, y luego yo he dejado repetidamente folletos de Red Madre y que se les dan a las mujeres los folletos de Red Madre en la clínica abortista, dentro de la clínica abortista. ¿Es la clínica de Segrelles? Sí. Tuve una vez un careo con él en la radio que creí que me iba a demandar y todo, porque bueno, sí, él me decía que él ayudaba a nacer a muchos niños. Y yo le decía, sí, ha ayudado a nacer a muchos niños, pero también ha matado a muchos. Se lo dije así, ¿no? Sí, me llamaron para participar en el programa el día que salió la sentencia del caso Isadora.
bueno, que fue una cosa tremenda. Doctora, le van a cambiar ahora la pila o algo así, pero no se preocupe porque entrará, será esto y ya seguiremos. Bien. 100.000 micrófonos nada más. Sí. Que ya tiene bastante energía. Claro. Ya tiene bastante energía. Sí, no, lo he dicho para que vea que es una cosa normal. Bien, pues lo que tenemos que hacer es abogar por esto, porque en los medios de comunicación haya más publicaciones y se den más estas noticias, que no sea nada más el año que se celebra pues en Madrid tal manifestación y entonces ya, se da la información y ya acabó, ¿no? Todo. Yo creo, de todas maneras creo que a nivel de información, pues lógicamente hay mucha información, quizá demasiada, ¿no? No obstante nosotros desde Red Madre vemos que muchas niñas, sobre todo adolescentes, o chicas adolescentes o jóvenes, pues se ven como dentro de una bola de nieve que las arrastra al aborto, ¿no? Porque prácticamente, pues no digo todas las trabajadoras sociales, pero muchas oficinas óigame, es en general. En general. No lo diga así, es general. Nosotros tenemos en Red Madre trabajadoras sociales, con lo cual yo no puedo hablar mal de nuestras trabajadoras sociales, pero un poquito a las niñas se les da una única solución, desde hasta ahora en la administración. Sí, ¿no? sí, bueno, es que es la solución más rápida. Pero es así. Sí, es así. Sí. Pero además convenciéndote de, pero mira, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Acabas con tu vida? ¿Cómo que acabas con tu vida? Tienes un hijo, una hija, que la puedes dar en adopción. A mí me gustaría hablar de esto, del proyecto de adopción, que luego mi amiga Pilar Gutiérrez, de Unidos por la Vida, siempre me echa la bronca, dice, has hablado del aborto y no has hablado del tema de la adopción. Ella en Madrid, en Unidos por la Vida, pues bueno, pues tiene todo un proyecto, ¿no?, para favorecer la adopción. Y esto me parece muy importante. Sí, usted habló de la acogida. Yo prefiero la... mucho más dulce. Sí. Es que la adopción es muy bueno porque puede hacer felices a muchos padres que esperan un niño. Pero hay una separación de esa relación biológica tan fuerte madre-hijo. Sí, uno de los problemas que hay en el síndrome de posaborto es una unión de intelecto hormonal ya de pocos meses. Sí. O sea, cuando llega un nacimiento, yo he visto en el hospital casos y he atendido en partos casos que se han dado en adopción. ¿Qué es lo que se hace? Se anestesia a la mujer para que no lo oiga llorar. Esto ya va directamente a nidos para tal. ¿Qué es lo que ha pasado en algún caso? Que se ha saltado todas las normas de no ir a verlo a nidos, lo ha ido a ver a nido y se ha quedado con el niño y no lo ha dado en adopción. Porque además, a mí ese mes que hay de posibilidad de que se queden con él, ese mes, es un mes entero, no sé si se va a cambiar la ley ahora, me encanta. Un mes en que se lo pueden pensar ya tranquilamente. Por supuesto, sí. Hay películas, hablando de películas. Yo la adopción, la niña china, que la pobre niña china está en la carretera o que está atada, yo tengo una vecina que tiene una niña china, bueno, pues tenía señales de haber estado atada. Sí. Esa adopción sí, pero el caso normal no. No, que en lugar de ir a abortar puedas cuidar a esta mujer y decirle, mira, no te preocupes, que si no puedes tener el niño, pues hay aquí unos papás que pueden ser muy felices con él, ¿no? Sí. Claro, yo creo que efectivamente la adopción es un caso extremo, o sea, nadie quiere la adopción como solución a un problema de un embarazo imprevisto. Pero hablando de la niña china, o sea, ¿qué dinero se gastan muchas familias en España, muchos matrimonios que no pueden tener hijos, que se van a la China a buscar una niña y se gastan muchísimo dinero? Miles de euros. Cuando tenemos en España la posibilidad, a lo mejor, de en casos excepcionales, de que muchas madres puedan dar sus hijos en adopción, ¿no? O sea, que es una paradoja tremenda, ¿no? Yo conozco casos, todos conocemos casos, y se ven niñas chinas en la calle. Ya vemos más niñas chinas en la calle que niños con síndrome de Down. Es que no y esto nos está diciendo, a mí me está diciendo mucho, ¿no? Claro. Que es muy triste, ¿no? Pero cribado es así, prenatal. En cuanto tienen una cosita tal, que luego muchas veces se hacen abortos que luego no iban a nacer bien. Yo tengo algún caso en la familia de haberle dicho que, bueno, que nacía con tal, y dice, bueno, pues es igual porque lo voy a tener. Pero yo creo que hay... Y nada, y el niño pues es fantástico y no tiene ninguna malformación, ni ningún defecto, o el diagnóstico ni nada. te viene dado de anatomía patológica, una vez cuando no hay remedio ya. Y el análisis anatomopatológico es cuando se comprueba que tenía que haber seguido adelante, pero ya no hay remedio. Bueno, me dicen que faltan 4 minutos, vamos a hacer un último redondeo. Siempre tengo la sensación de que nos queda casi todo sin decir, que se lo decía la doctora por teléfono, ¿verdad? Que le digo, sí, verdad, lo decía. Bueno, pues venga, pues empezamos redondeando por usted.
Pues yo voy a terminar con una frase de Cicerón. Hay dos clases de injusticia. La primera se encuentra en quienes hacen daño a alguien. La segunda en quienes, pudiendo, no lo protegen del daño. Creo que tenemos mucha omisión ante el aborto. No hacemos todo lo que tenemos que hacer para evitar los abortos. Quiero hacerle una pregunta, porque me llamó la atención esto que me dijera usted, que era muy importante visionar, por eso recomienda siempre las películas. Sí. ¿Y qué le parece lo de la publicación de o mostrar las fotos de bebés abortados? Creo, a mí me gusta mucho más lo positivo, moviliza mucho más lo positivo que lo negativo. A mí no me gustan los niños abortados, en cambio sí que elegiría unas, porque son muy bonitas, una secuencia de biología, pero en positivo, siempre en positivo. A mí el negativo no me gusta. Pero sabe que hay una gran controversia en cuanto a esto. Por Ya, ejemplo, pero Fran Pavone... si me hace la pregunta a mí, sí. a mí es positivo. No, pero lo digo en general, ¿no? Por ejemplo, Fran Pavone, que es el fundador de Price of Life, pues él en un principio pues no era partidario, pero comprende que cuando una persona ve una fotografía de un niño abortado que cambia su vida. Hay muchos que quieren cerrarse los ojos y no verlo, pero... Sí, bueno, quizás sí. Don Alfonso, Bueno, pues, ¿qué nos dice el espiritualista universal? Pues yo no que digo nada. siempre muy interesante, y es un hombre pues mira, que es un pozo de sabiduría. Como ya le ha citado a Cicerón, yo voy a hablar de un estoico, de un emperador romano, los antoninos, Marco Aurelio, que es una frase corta, no me enrollo. Dice, pero creo que viene muy a cuento y tiene que ver con el tema de la conciencia que he tratado de explicar antes. Decía Marco Aurelio, que es un estoico importante, no son ni la elocuencia, ni la riqueza, ni los placeres, ni la gloria lo que hacen feliz al hombre, sino sus acciones. Para que éstas sean buenas, es menester conocer el bien y el mal. Ser feliz es formarse uno a sí mismo una suerte agradable, la cual consiste en las buenas disposiciones del alma, en la práctica del bien, en el amor de la virtud. No puedo apreciar una felicidad que solo se haya hecho para mí. Eso creo que es esa frase que es de un estoico, un emperador romano, como sabemos, muy conocido por otra parte, ¿no? Dentro del pensamiento y la filosofía del estoicismo. Creo que viene a cuento en el sentido que, bueno, esa también forma parte de la tradición europea, ¿no? La tradición griega y romana en algunos aspectos. Que además decía cuando se levantaba que era consciente de que se iba a encontrar cada día con un estúpido, con un idiota, con un lelo, con un no sé qué, y ya se preparaba para salir, ¿no? Para salir. Pues yo creo que eso de que la felicidad no solamente es para mí, o sea, que tiene que ver el feto con los demás, en este caso pues sería Doña María, aplicación. redondeando. Pues yo voy a terminar con una sentencia, del Tribunal Europeo, dictada el 18 de octubre del 2011, y creo que puede ser muy clarificadora, y a partir de ella habría que revisar el sistema jurídico también en España. Y dice que constituye embrión humano todo óvulo humano a partir del estado de la fecundación. Si esto lo dice una sentencia del Tribunal Europeo, del Tribunal de Justicia Europeo, de la Gran Sala, a lo mejor nuestro Tribunal Constitucional tendría que reconsiderar la sentencia sobre el aborto. Muy bueno. Bueno, yo voy a acabar con otra frase, muy corta y reciente, ¿no? De un emperador. Díganme una cosa, ¿se han puesto ustedes de acuerdo con las frases y las sentencias? No, yo voy a improvisar. Bueno, adelante. Nunca estarás sola. Nunca estarás sola. Es la frase, eslogan de Red Madre. Precioso. Y desde Red Madre animamos a todas las mujeres y chicas y niñas ya, con un embarazo imprevisto, que tengan dificultades o que no tengan comprensión por parte de sus familiares, que acudan a nosotros. Nosotros, lo más fácil de recordar es nuestra página web, que es redmadre.es. Lo más fácil de recordar, más que el teléfono, que las vamos a ayudar. Las vamos a ayudar de todos modos. Esa es la frase. Bueno, pues me han dado envidia con sus sentencias y con sus frases, y entonces pues yo he cogido aquí de mi libro, que publicó 2 sonetos al final, de Salvador Freixedo, y uno de ellos es Embarazada, y realmente me encanta. Dice: mujer en estado, realidad profunda, tu vientre abultado no es cosa sencilla, pues calladamente tu forma rotunda custodia celosa una gran semilla. Mujer en estado, tú eres solo funda de algo misterioso que nos maravilla, tu carne y tu sangre convierten
tu arcilla en una llanura de tierra fecunda. Mujer en estado, ese vientre tuyo, que hasta ahora es solo fábrica y cobijo, quiere que prepares un precioso arrullo para esa criatura que Dios te bendijo. Hasta ahora había sido tan solo un capullo, hazte flor abierta, florece en tu hijo. Pues... Emocionante. Pues nada, este soneto, Embarazada, pone fin al programa, todas estas frases, este soneto, y bueno, quería decir que efectivamente, como yo le decía a la doctora temprano, antes de venir, nos vamos a sentar allí, tenemos una hora, vamos a querer decir cantidad de cosas y todos va a parecer que no hemos dicho nada, pero bueno, pues aquí está esta mesa, aquí está esta casa para continuar y seguir sobre todo creando conciencia. Hemos querido hacer este programa efectivamente, para decir lo que pensamos cada uno y también de alguna manera editorializar. Queremos dejar claro cuál es el pensamiento de esta casa. Esta no es una televisión más, no es una televisión generalista, no es una televisión para que aquí vengamos a lucirnos haciendo programas o a presumir de periodistas, no. Esta cadena pertenece a la Iglesia y la Iglesia tiene esta cadena perdiendo mucho dinero al año porque quiere evangelizar, porque quiere dejar sentados cuáles son los valores y porque sí existen definiciones objetivas de las cosas. Doña María, muchísimas gracias, por haber venido. Gracias. Don Javier, muchísimas gracias, fue un placer. Igualmente, a usted también. Don Alfonso. Muchas gracias por la hospitalidad, por la tolerancia, que no es... Muchas gracias. Doctora Temprano. Espero leer tu libro cuanto antes. Muchísimas gracias. Y gracias. Y esperamos verla en otras oportunidades. Por supuesto, por supuesto. Gracias a ustedes por acompañarnos un viernes más. Nos despedimos. Que pasen un buen fin de semana.